Entonces, volviendo al mensaje, en Lucas capítulo 22, 44, nos habla de que la palabra dice allí, estando en agonía, y que nuestro Redentor y Salvador oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Entonces, pocos hombres y muy poquitos hombres fueron partícipes de las aflicciones de Getsemaní. Y yo quiero que me regales estos minutos para que entiendas hoy el propósito por el cual Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Dios hizo un plan tan estratégico que hoy usted tiene que irse de aquí entendiendo que lo que pasó entre Getsemaní, entre ir a la cruz, fue un momento tremendo para Cristo. Y por eso digo que muy pocos hombres fueron hechos partícipes de las aflicciones del Getsemaní, porque la mayoría de los discípulos no pudieron estar allí. Ellos carecían de una suficiente madurez en la gracia para ser admitidos a contemplar los misterios de la agonía. Ellos estaban ocupados en sus propios hogares con la fiesta de la Pascua, que esta tradición, sí señor, representan a muchos seres que viven según la letra, pero que son simples bebés y lactantes con respecto al espíritu del Evangelio. Los muros de Getsemaní tipifican adecuadamente esa debilidad en la gracia que esconde la mirada de todo creyente cristiano ordinario en las profundas maravillas de la comunión. Vemos que habían 12 discípulos, o mejor dicho, 11, y a ellos les fue concedido el privilegio de entrar en el Getsemaní y ver aquel grandioso momento de Cristo en sus oraciones. Pero de los 11, 8 se quedaron a cierta distancia. Ellos tenían compañerismo entre los 11, pero no era la íntima comunión a la que son admitidos los hombres que son grandemente amados por Cristo. Entonces vemos que de los 11, 3 discípulos fueron muy favorecidos, que habían estado con Cristo en el monte de la transfiguración y que habían presenciado el milagro vivificador en casa de Jairo. Y únicamente estos 3 se acercaron al velo de su misteriosa angustia. Pero dentro de ese velo, ni siquiera ellos debían o podían penetrar, porque ellos tenían que permanecer siempre como a un tiro de piedra, en donde solo podía pisar Cristo ese solo lugar. Y vemos que los pueblos que habían visto a Cristo caminar haciendo tantas maravillas, nadie de ellos había con él. Por eso Pedro y los 2 hijos de Zebedeo representan los pocos hombres eminentes que están experimentados e instruidos por la gracia, que pudieran ser descritos como padres. Entonces, habiendo pasado mucho tiempo a solas con él, estos hombres podían empezar como a discernir o a leer el corazón mucho mejor que aquellos que simplemente lo veían en medio de la multitud. Entonces ellos empezaron a ser parte de este padecimiento
y llegaron a ser semejantes a él en su muerte. Hablo de Pedro, de Jacobo o Andrés. Con todo esto, yo digo que incluso ellos, los elegidos entre los elegidos, estos escogidos y especiales favoritos de nuestro rey, tampoco pudieron ser incluidos para penetrar en el lugar secreto del dolor del Salvador, como para comprender toda esa agonía que él estaba ya empezando a vivir. Entonces, nuestro propio Maestro, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo, es el único que tiene el poder para dar el acceso a estos prodigios de Getsemaní. Y yo creo que puedo decirles en esta noche que lo único que puedes hacer o podemos hacer es que usted hoy se sienta un invitado para entrar en ese huerto en esta noche. Y quiero decirte que para poder entrar allí tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies. Pues en el lugar que usted está, ahí donde usted está, si está el Espíritu Santo de Cristo, es una tierra santa. Yo no soy Pedro, ni Santiago, ni Juan, sino alguien que como ellos de buen agrado quiero beber del vaso del Maestro. Por eso siento este peso de carga y pueda llegar yo a ser bautizado por el bautismo de él. Por eso cuando solo llegó hasta esa hora donde este grupo de los 8, allí se habían oído los profundos gemidos del varón de dolores. Cristo estaba gimiendo dolor. No es solamente que yo viva en dolores, desespero, angustias. No es solamente mi vida una trifulca, una dificultad. Es posible que algunos de ustedes, mis venerables asistentes, hayan aprendido más que yo. ¿A qué? A que usted de pronto diga, esto yo lo he oído, esto ha pasado en mi vida, pero es como las muchas aguas que me han apagado, han procurado apagar el amor del grandioso esposo de mi alma, Jesucristo. Por eso varios asuntos solicitan nuestra breve atención, consideración, y puede decir e invitar usted mismo allí, decirle, ven Espíritu Santo, infunde luz en mis pensamientos y vida en mis palabras y en las palabras mías, en esta reunión muy importante para nuestra vida. Vamos a empezar a hablar de lo indecible congoja de nuestro Salvador. Hay diversas palabras en la Escritura que allí nos expresan las emociones, de aquella noche dolorosa. Y lo puedo decir de la siguiente forma. Juan transcribió unas palabras de nuestro Señor, dichas 4 días antes de su pasión. ¿Cuáles fueron? Ahora está turbada mi alma. Cuando advirtió los nubarrones que se avecinaban, casi no sabía a dónde volverse y exclamó, ¿qué diré? Entonces es cuando aparece Mateo en el Evangelio diciendo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces la palabra que comenta que en la agonía de nuestro Salvador hubo algo de confusión mental. Sí, puesto que la raíz de la palabra significa apartado del pueblo, es decir, hombres en confusión mental, separados de la humanidad. ¿Qué pensamiento, mis asistentes, en que nuestro bendito Señor fuera conducido hasta el propio límite de una confusión mental por la intensidad de su angustia? Mateo lo escribió que el propio Salvador dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces aquí la palabra nos quiere decir que estaba tan sobrecogido y rodeado de un dolor intenso. Entonces fue allí cuando empieza él a estar sumergido por completo en su angustia.
Él no tenía ninguna forma de poder respirar como usted y yo lo estamos haciendo en este momento. El pecado no deja ninguna abertura por donde pueda entrar el consuelo. Y por tanto, quien carga con el pecado tiene que estar enteramente inmerso en este dolor. Marcos, cuando comenzó a escribir, él dijo que entristecerse y angustiarse. Entonces Marcos estaba diciendo, en este caso, puede ser que se estaba escribiendo una tristeza extrema como la vivió Moisés, cuando estuvo espantado y temblando por todos los sucesos y hechos que estaba pasando en su vida. Pero le dijeron los hombres que acompañaban a Cristo, a Moisés nadie lo acompañó, pero a Cristo en ese momento le dijeron: oh bendito Salvador, no puedes tolerar el pensamiento del cual te estás asombrando y alarmando. Sin embargo, Cristo oía y veía, pero él iba al Getsemaní y buscaba respuestas de papá. Es cuando los terrores de nuestro Padre Celestial empezaron a disponerse en esa batalla con Cristo, contra Cristo. Y es la misma que cuando usted cae en el pecado que te está ahogando, es cuando usted llega a esos temores que Dios dispone para que tú lo sientas. Por eso, cuando Lucas usa el fuerte lenguaje de mi texto, estando en agonía, estas expresiones, cada una de ellas es digna de ser un tema de un buen mensaje como para este día, porque vamos a hablar de mostrar el dolor de nuestro Salvador en un carácter sumamente extraordinario de nuestro Salvador, porque justificando la exclamación profética que algunos hombres han hecho, en especial en la Escritura: mira y ve si hay dolor como mi dolor que me ha venido, dice Jesucristo. Yo creo que ningún dolor que nosotros hemos tenido sobre la faz de la tierra se puede asemejar al dolor de Él. Si el mundo entendiera que la pasión de Cristo, que todo esto que se hace en la tradición, entendiera el mundo, no mostrando una repetidera, sino yendo a la profundidad y la revelación de la palabra, en donde Él vivió cosas que nosotros no nos hemos llegado ni a imaginar. Y esa es mi tarea en esta noche. Porque cuando esa proclamación profética, mira y ve si hay dolor como mi dolor que me ha venido, para nosotros su condición en el dolor no tiene comparación, vuelvo y lo repito. Y nadie de nosotros se ha incomodado por los poderes del mal como a él le sucedió. Es como si los mismos poderes del infierno hubiesen mandado a todas sus legiones diciendo: no peleen hoy o esta semana con nadie del mundo, con ningún habitante de la tierra. Ahora mismo, ni siquiera miren al chico, ni al grande, ni al rico, ni al pobre. Dio la orden Satanás: todas las legiones contra el rey de Israel. Todo el infierno con sus legiones atacando a la vez a nuestro Redentor. A nosotros nos atacan 7,000 espíritus, a él era todas las legiones. Si pudiéramos mostrar y entender todas las fuentes de la agonía de nuestro Señor, la misma sabiduría nos reprendería con la pregunta: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo que hay en ese mar? No lo imaginamos, no lo sabemos. Yo preparando este mensaje me dio mucho temor, porque voy a hablar de cosas muy profundas que usted no ha oído.
que usted no se ha imaginado, que vamos a mirar en esta noche, las causas reveladas del dolor, que brotó en parte del horror de su alma a comprender plenamente el significado del pecado que había en la tierra, Jesucristo, porque Él se hizo hombre en carne para saber qué era lo que pasaba con nosotros al entrar en pecado. Entonces Dios dijo: te voy a llenar de pecado. Amigos, asistentes, cuando por primera vez nosotros fuimos convencidos del pecado y lo vimos como algo extremadamente pecaminoso, pero a pesar de que nuestra percepción de la pecaminosidad, llamémoslo así, es débil en comparación con su verdadera atrocidad, con todo el horror que se puede apoderar de cada uno de nosotros. Otra fuente de dolor se encuentra en el hecho de que Cristo asumía plenamente su posición oficial y la tomó por amor a nosotros, tomar el pecado. Entonces Cristo se convirtió y fue hecho pecado. Oigan la palabra: al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo ese intercambio. Y nosotros no hemos entendido eso. Entonces aquella noche se cumplieron las palabras de Isaías, donde dice que Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, lo cargó en su Hijo. Entonces estuvo como quien cargó el pecado, y llegó el sustituto aceptado por la justicia divina para que soportara todo el peso de la humanidad y el peso de la ira divina, para que usted y yo no lo tuviéramos que soportar. Increíble, increíble que el mundo todavía no entienda esto. En aquella hora el cielo lo miró ubicado en el lugar de un pecador, como nos miran desde el cielo, y lo trató como el hombre pecador que merece ser tratado con exceso por causa de su pecado, siendo el Hijo de Dios, teniendo esa naturaleza. Asistentes, cuando el Inmaculado Cordero de Dios se vio a sí mismo en el lugar del culpable, por eso era que Él no iba a pelear con Poncio Pilatos ni con Herodes. Él no iba a pelear con los soldados que le estaban dando látigo. Él no iba a poder repudiar a alguien cuando Él aceptó todo voluntariamente para salvar tu vida y mi vida y ser elegidos. Entonces imagínense lo que debió haber sentido su alma y cómo debió también de hacerse escandalizar su naturaleza divina perfecta por una asociación tan estrecha con la iniquidad. Creemos que en aquel momento nuestro Señor Jesucristo tenía una clara visión de toda la vergüenza y el sufrimiento de su crucificación. Su agonía no fue una de las primeras gotas del tremendo aguacero que se iba a descargar sobre su cabeza. Él vio de antemano la inminente llegada del discípulo traidor. Él vio la captura de los soldados. Él vio los simulacros de juicio ante el Sanedrín y ante Pilato y ante Herodes, los azotes y los golpes, la corona de espinas, las injurias y las escupidas que le hicieron. Él lo vio, él tuvo esa visión. Y todo esto se le vino a la mente. Y como es una ley general de nuestra naturaleza que la visión anticipada de un juicio es más aflictiva que el juicio mismo, podemos concebir por qué razón. Porque aquel que no respondió ni una sola palabra cuando se encontraba en medio del conflicto no pudo reprimirse el llanto amargo ni de las lágrimas ante la perspectiva de un juicio mentiroso. Queridos amigos, si ustedes pudieran revivir ante el ojo de su mente los terribles incidentes de la muerte de Cristo,
el acoso a través de las calles de Jerusalén, la crucificación donde veía esa cruz que pesaba como toneladas, la fiebre que le dio, la sed que tuvo y sobre todo, algo terrible, el desamparo de su padre. Y no nos puede sorprender de que él comenzara a angustiarse y a estar entristecido. Pero posiblemente una de las situaciones más fuertes de la amargura de esto es que en el momento cuando su papá, nuestro papá, comenzó a retirar su presencia a él, por eso llegó la sombra de ese eclipse que comenzó a caer sobre su espíritu cuando se arrodilló en aquella medianoche fría en medio de los olivos de Getsemaní. Entonces habían unos consuelos perceptibles que habían alegrado su espíritu, pero le fueron retirados. Aquella bendita aplicación de las promesas que Cristo Jesús necesitaba como hombre le fue suprimida. Todo lo que hemos entendido por el término, las consolaciones de Dios, fueron ocultadas a sus ojos. Quedó sin la ayuda de nadie para contender por la liberación de todos nosotros. Dios se mantuvo como si hubiera sido un espectador indiferente, o más bien como hubiera sido un adversario. Y eso lo dice en Jeremías capítulo 30, versículo 14. Y dice allí: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscaban, porque como viera un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Lo dijo Jeremías antes. Así va a ser tratado Jesucristo, para que valiera ese sacrificio. Dios mío, si usted después de esto no entiende en qué estás, yo no sé qué irá a pasar. Ahora viene lo más terrible. A nuestro juicio, el punto más alto de sufrimiento de nuestro Salvador en el huerto llegaron en las tentaciones de Satanás. Y llegó esa hora que sobre cualquier otro momento de su vida, incluso sobrepasando al conflicto de los 40 días en el desierto, llega este terrible en un momento más incómodo de su tentación. Y nos dice la palabra en Lucas 22:53, en la parte final del versículo, dice: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Por qué se escribió esto? ¿Ustedes se pueden imaginar esto? Puede haberse manifestado enfáticamente: viene el príncipe de este mundo. Ustedes saben quién es el príncipe de este mundo, pero este fue su último combate cuerpo a cuerpo con todas las huestes del infierno y sus legiones, y allí tuvo que sudar grandes gotas de sangre antes de poder alcanzar la victoria a Jesucristo. Es como cuando usted es tentado y usted dice: no, yo no voy a hacer, yo no voy a caer, y suda y piensa: yo no le voy a ser infiel, yo no voy a hacer esto, yo no voy a robar, yo no voy a matar, no, yo no lo voy a hacer. Pero Cristo empezó a tener, se le vino toda la humanidad encima. Pero quiero que contemplemos toda la tentación de nuestro Señor. Al inicio de su carrera, la serpiente comenzó a morder el talón del libertador prometido. Y ahora, conforme se aproximaba el momento en que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, estamos hablando de ese dragón antiguo que hizo un desesperado intento en contra de su gran victorioso, al cual no lo podía destruir, pero lo intentó para ser un gran destructor, Satanás. Y no es posible que levantemos el velo, que la revelación ha corrido, pero podemos formarnos una vaga idea de las sugerencias con las que Satanás tentó a nuestro Señor.
Y antes de pintar este cuadro, hemos de comentar a manera de advertencia que independientemente de lo que Satanás pudiera haber sugerido a nuestro Señor, su perfecta naturaleza no se sometió a nada de lo que este espíritu le sugería a nuestro Señor. Su perfecta naturaleza no se le sometió y no llegó a ningún grado para llevarlo a pecar. Pero no cabe duda que las tentaciones fueron de la naturaleza más malévola, que Satanás sacó todas las estrategias, porque estaba en juego que usted y yo nos salvemos, o estaba en juego que Cristo no se salvara, que Cristo no cumpliera el plan como no lo hizo Adán y Eva. Era el otro ataque, porque con Eva le fue como facilito, por el sexo llegó el pecado de la tal manzana. Pero a Cristo sabía que era el Dios, sabía que había un juego más tremendo, porque ya Satanás tenía el juicio y quería involucrar en ese juicio a Jesucristo. El príncipe de este mundo vino, y cuando vino no tenía nada en Cristo. Echaba chispas contra Cristo, buscaba cómo hacerlo caer, como hace con nuestro caso, que nos ve como esa madera que le echa una chispa y nos hace caer, pero en él, como si cayeran esas chispas al mar y se apagan de inmediato. Pero Satanás es cínico, seguía lanzándole las flechas de fuego, ni siquiera podía provocarle cicatrices en la carne de Cristo, pero acertaba buscando el escudo de la naturaleza perfecta de él para atacarlo. Pero sus puntas de esas flechas llegaban y quedaban quebradas, y esto lo confundía más a Satanás y a sus legiones. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuáles crees que usted de estas tentaciones te han tocado? Pero voy a decirle, para que vaya entendiendo esto, tengo la impresión de que fueron más o menos algo así. Hubo primero una tentación para que Jesucristo dejara inconclusa la obra. Y podemos concluir esto partiendo de su oración, cuando él dijo: si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Entonces el otro le dijo: Hijo de Dios, así es la cosa. Cuando el diablo te ve que usted está metiéndose en una obediencia absoluta a hacer las cosas, dice: así es la cosa. Y así se la hizo a Jesucristo. Ok. Pero ¿eres realmente llamado a cargar con el pecado de los hombres? Le hacía esa pregunta. Porque con que Dios ha dicho que te he puesto el socorro sobre uno que es más poderoso, y tú eres el escogido de Dios para llevar toda esta carga, mira tu debilidad. Pase de mí esta copa, si es posible. Se la estaba refutando, y Jesús estaba sudando y empezó a botar gotas de sangre de esa cabeza. Pero seguramente no eres tú aquel a quien el Padre ha ordenado para salvar la humanidad. Y si lo fueras, Satanás te diría: ¿y qué ganarías con eso? ¿De qué te sirve? Tú ya tienes suficiente gloria, tienes dinero, tienes posiciones, la sociedad te conoce, te llamas importante, tienes tu ego, tienes mi orgullo, nos gustamos, nos entendemos,
Pero a Jesús no le podía decir así, pero se lo dijo. Y entonces le dijo, mira, aquellos por quienes te vas a ofrecer como un sacrificio son unos infieles. Tus mejores amigos duermen a tu lado cuando estás más necesitado de consuelo. Tu tesorero Judas se apresuró para traicionarte por el precio de un esclavo común. Lo entregó como cualquier cosa. El mundo por el que te estás sacrificando te va a descartar tu nombre como algo maligno. ¿Y cuánto vale tu iglesia por la que pagas el precio del rescate? Así le hablaba Satanás. Por un tropel de mortales que no valen la pena, sabiendo que tu divinidad puede crear seres semejantes en cualquier momento para que te den gozo. ¿Para qué peleas por esta humanidad que ya tengo aquí? ¿Para qué me los tocas? Le decía Satanás a Jesús. ¿O usted qué cree que esas gotas de sangre, de sudor, salían por qué? Era una guerra en la cual él estaba ahí. Acuérdese que dije que era un problema mental. Y entonces llega y le dice Satanás, ¿por qué necesitas derramar tu alma hasta la muerte? Entonces Satanás usaba estos argumentos, moviendo tu astucia infernal como lo ha estado haciendo, intentando a los hombres durante miles de años, y sabe cómo inventar todo tipo de maldades. Llegó a decirle, Salvador, ¿para qué derramas todo lo tuyo delante de mis carbones que tengo bien ardientes en mi infierno para echarlos a todos? Entonces fue contra esa tentación, entre otras, que ha estado en agonía nuestro Salvador. Oró más intensamente, más y más, se metía más fuerte. La misma escritura deja entrever que nuestro Señor fue asaltado por el temor de que su fuerza no era suficiente. Entonces fue oído desde el cielo a causa de su temor reverente. Acuérdate, hombre y mujer. Si usted está en la vida cristiana, tienes que tener un temor reverente para que te oigan en el cielo. Entonces, cuando esto fue oído, le fue enviado un ángel y lo fortaleció. Y su temor entonces fue producido en ese momento por un sentido de debilidad. Y yo me imagino que el maligno diablo le susurraba al oído y le decía, tú toleras este castigo por Dios y ser aborrecido por los hombres. ¿Qué te pasa, Jesús? Este maligno le hacía reproches, pensando que ya estaba quebrantando el corazón de Jesús, y le seguía diciendo, por eso la cantaleta es del diablo, porque seguía insistiendo y diciéndole a Cristo, ¿cómo habrás de soportar ser puesto en vergüenza públicamente usted? Ser el Hijo de Dios y ser llevado fuera de la ciudad y sacado de la ciudad como algo inmundo, peor que un sicario, peor que un asesino, peor que cualquier otro pecado. ¿Cómo vas a soportar y ver a llorar a tus allegados, a esos que estuvieron con usted ahí cerquita? Y mira el corazón de tu madre cuando esté al pie de la cruz. Todo eso lo utilizó Satanás. Y le hizo un ataque terrible. Y tu espíritu delicado y sensible se va a acobardar ante eso, te lo digo, le dijo Satanás. Entonces empieza, movía todos los flancos, todos los puntos por donde pudiera entrarle. Entonces se metió con el cuerpo. Le dijo, estás muy flaco, te has enflaquecido por una humanidad. Esos largos ayunos te han debilitado mucho. Le tocó eso. La muerte hará presa de ti mucho antes de que tu obra sea cumplida, le digo. Y seguramente vas a fracasar, Jesús, porque tu papá te desamparó.
Ahora te van a perseguir y te van a apresar y te entregarán tu alma al león y tu vida al poder del perro. Así lo trataba. Y luego le pintó todos los sufrimientos de la crucificación y le dijo: ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que el Señor proceda contra ti? Como diciendo, cuando le pongan esos clavos vas a pegar unos berreos que no los vas a aguantar. Vemos que la tentación de Satanás no está dirigida contra la deidad, sino contra la humanidad de Cristo. Si el mundo entendiera que toda esa traición que se está haciendo el día de hoy, demostrando una crucificación, que Jesucristo pasó esto, pero entendiera todos estos pasos, seguro que no lo volverían a hacer. Porque Satanás siempre está concentrado en la debilidad del hombre. Satanás sabe en qué eres débil. Y por eso le seguía diciendo: ¿acaso tú mismo no dijiste? Y le reclamó esa palabra cuando dijo Jesús: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Por eso digo que Satanás se sabe la Biblia. Entonces Satanás le dijo: ¿podrás resistir cuando las nubes de la ira se junten a tu alrededor? Porque cuando llegan esas tempestades, hacen naufragar todas las esperanzas. Y entonces le dijo: ¿será que tú no vas a poder beber de ese vaso, ni ser bautizado con este bautismo, como hay un bautismo que va a haber en el cielo? Porque este vaso se limpia el pecado para recibir una eternidad. Llámeme loco, lo que me quieran decir. Llámeme usted en esta noche diciendo: se inventó una película para tocar mi corazón, pastor. Pues es tu problema, porque yo no vine con la película para montar aquí una prédica. Es algo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón, porque veo que hablan y hablan de la crucifixión y dicen esto, pero no muestran la historia de todo esto. Cuando él estaba en su agonía, la palabra significa en una lucha, y él sigue luchando contra este tentador, igual que Jacob con el ángel. Pero llega Jesús y le dice: no seré sometido por las burlas dirigidas en contra de mi debilidad. Yo soy fuerte en la fortaleza de mi deidad y voy a vencerte, le dijo a Satanás. Entonces, al ver este desafío, con todo, la tentación fue tan terrible que para dominarla, su depresión mental le provocó un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y posiblemente también la tentación pudo haber provenido de una sugerencia de: Dios mío, alguien que me ayude a decirle a Silverio Triana que no llame. Me sacó. Posiblemente la tentación pudo haber provenido de una sugerencia en el sentido de que estaba completamente desamparado. Yo no lo sé. Tal vez pudo haber tribulaciones más severas que esta. Pero yo me pongo a mirar en mi vida de pastor, de escuchar a tanta gente con tantas situaciones de problemas y problemas. Y la gente me dice: ¿usted por qué se ríe, pastor? Porque no conoces. Usted se pone en el podio del número 1 del sufrimiento, de la tribulación, de la angustia. Pobrecito yo, pobrecita yo. Pero no has mirado a Cristo lo que hizo. Satanás, mientras haya el sonido de la serpiente por su boca y entre sus dientes, le decía: mira, ahora no tienes ningún amigo. Mira a lo alto, al cielo, y verás que tu padre cerró contra ti su corazón.
Ni un solo ángel en los atrios de tu Padre extenderá su mano para ayudarte. Mira por allá, y ni uno solo de aquellos espíritus que honraron tu nacimiento intervendrá para proteger tu vida. Todo el cielo es falso para ti. Te has quedado solo. Y en cuanto a la tierra, ¿acaso no están todos los hombres sedientos de tu sangre? ¿No estarán contentos el judío al ver tu carne traspasada por los clavos? ¿Y no sentirá un placer maligno el romano cuando tú, el rey de los judíos, estés clavado en la cruz? Tú no tienes ningún amigo entre las naciones. Los altos y poderosos se burlan de ti. Lo decía por Poncio y por Herodes. Y los pobres te sacan tus lenguas en son de escarnio. Cuando estabas en tu mejor condición, no tenías dónde recostar tu cabeza. Y ahora no tiene ningún lugar donde se te brinde abrigo. Le empezó a mover la otra parte, así como lo hace con nosotros. Mira a los compañeros con los que te juntabas y te comunicabas dulcemente tus secretos. ¿Para qué te sirvieron? Te está hablando a ti también. Hijo de María, mira allí a tu hermano Santiago, mira allí a tu amado discípulo Juan y a tu valiente apóstol Pedro, duermen y duermen. Y esos 8, ¿cómo duermen estos cobardes mientras tú estás sumido en tus sufrimientos? Eso le habla a los pastores. ¿Y dónde están los otros 400? Te han olvidado. Estarán en sus fincas y en sus comercios para ir por la mañana a hacer lo que necesitan. Y tú estás aquí solo. He aquí, no te queda ningún amigo, ni en el cielo ni en la tierra. Y sigue el terrible cizañero. ¿No te ha pasado? Claro que sí. Y le dice, sacaba pecho, ¿no? Y le dice, he enviado más misivas a través de todas las regiones, convocando a todo príncipe de las tinieblas para que caiga sobre ti esta noche. Y no voy a escatimar ni dardos ni flechas. Voy a usar todo mi poder infernal para obligarte. ¿Y qué harás tú ahora que te quedaste solo? Usted muchas veces se ha quedado solo, sola. Y dice, la iglesia ni siquiera me llama. Aprenda. Porque es que tienes que quedarte solo y sola. A ver si le crees al diablo o le crees a Cristo, porque Cristo sabe por qué estás pasando esos dolores de sufrimiento, como lo vivió en el Getsemaní. Iglesia, esa pudo haber sido la tentación, pienso que pudo haber sido esa, donde la aparición de un ángel apareció un ángel para fortalecerlo, para suprimir todo miedo. Por eso causó esa oración de temor reverente y ya no estuvo más solo, sino que el cielo estaba con él. Y ese puede haber sido la razón que se acercara a él 3 veces a sus discípulos a ver si ya estaban despiertos para que vinieran a orar con él. Serán las veces que uno toca y toca a ver quiénes vienen a orar con uno. Cristo quería ver por sí mismo si era realmente cierto que todos los hombres lo habían abandonado. Y los encontró durmiendo a todos. Pero tal vez recibió algún débil consuelo pensando que estaban durmiendo, no por traición, sino por causa de la tristeza. Y porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra. Entonces pensamos que Satanás atacó también a nuestro Señor con el escarnio. Y empezó a decirle, ustedes saben con qué disfraz puede vestirse el tentador, ¿cierto? Y cuán amargamente es sarcástico y puede hacer la mejor insinuación para que usted le crea. Y se la hizo a Jesús. Tú serás incapaz de lograr la redención de tu pueblo. ¿Y cuántas te lo habrá dicho? ¿Y cuántas veces se lo habrá dicho a tu vida también? Usted no se ganará a nadie en su casa. Usted no será capaz de hacer un cambio en tu hogar.
ni como esposo, ni como esposa, ni como hijos, ni como padres, ni como abuelos, ni bisabuelos, nada. Si se atrevió a decirle eso a Jesús. Pero seguir, y no sé si se está dando cuenta cuántos hombres y mujeres son utilizados para hacer lo mismo, para robar la imagen y la honra como lo estaba haciendo Satanás contra Cristo. Cuántos hombres y mujeres murmuran contra un ministerio, contra un pastorado. Así lo hacía Satanás. Hasta que ya no más pudo decirle. Entonces sacó su benevolencia para provocarle una burla y le dijo: y tus seres amados perecerán contigo, porque usted era la cabeza y les falló. Tú no prevalecerás para salvarlos donde los tengo agarrados en mi asidero, le decía Satanás. Tus ovejas serán esparcidas, seguramente me serán más fáciles como presas. Hijo de David, le dijo así: hijo de David, yo soy un buen contendiente para ti. Usted está conmigo de tú a tú, le decía Satanás a Cristo. Estamos de tú a tú. Usted y yo hemos estado al lado de nuestro Padre. Yo fui el tercero en el orden. Él, su cívico. Pero tú no te puedes librar de mi mano. Yo te conozco, Jesús. Y se atrevió a decirle lo siguiente: muchos de tus elegidos han entrado en el cielo debido a la fuerza de tu expiación, de tu pago. Pero yo voy a ir a sacarlos a rastras de ahí y voy a apagar las estrellas de su gloria. Voy a hacer que disminuya el número de coristas de Dios en los atrios del cielo. Porque como Él fue de los atrios del cielo de la alabanza, pues tú no cumplirás con tu promesa para todos los que les diste eso. Tú no puedes hacerlo. Tú eres incapaz de llevar a lo alto a esta muchedumbre numerosa. Van a perecer. Mira, no han sido dispersadas todas las ovejas hasta que el pastor ha sido herido. Todas ellas te olvidarán. Mira, cuántas veces tú has hablado la palabra y Satanás te la roba. Entonces le decía: nunca verás el fruto de la aflicción de tu alma. Tu fin no será alcanzado ni deseado nunca. Tú serás por siempre el hombre que comenzó a construir, pero no fue capaz de concluir. Entonces Cristo, tal vez esta fue la razón por la que fue 3 veces a mirar a sus discípulos. Y seguramente, como una mamá que hace lo mismo, como lo hizo Jesús, para llevarlo para que me lo entienda mejor. Cuando ella se encuentra enferma o desfallecida, agotada por una seria enfermedad, pero se esfuerza bajo el tremendo temor de que su hijo también está enfermo y se muera, se levanta de su cama en donde está en su enfermedad y se da un breve descanso, pero contempla ansiosamente a su hijo y ve que tiene unos signos de recuperación, pero ella misma está muy enferma y no puede permanecer mucho tiempo parada de su cama, pero no puede dormir, se da vueltas agitadamente, pues sus pensamientos divagan y se levanta para revisar de nuevo. ¿Cómo te encuentras, hijo mío, hija mía? ¿Cómo te encuentras? Y toca a su hijo diciendo: son menos violentas esas palpitaciones del corazón. Ya no tienes tanta fiebre, hijo, hija, ya no tienes, estás bien. Y las palabras de una mamá consuela a un hijo o una hija. Sí, se estabilizó tu pulso, estamos bien, ya no nos tocó irnos para el hospital, para la clínica. Pero ella está desfallecida y tiene que regresar de nuevo a su cama, y sin embargo no puede descansar. Y Jesús hacía lo mismo con sus discípulos, y su mamá también hace lo mismo, regresa una y otra vez para vigilar a ese hijo, a esa hija querida, querido, amado. Me parece a mí que así miraba a Cristo, a Pedro, a Santiago y a Juan, como si dijera: no, todos no se han perdido todavía, quedan 3, tengo 3. Y viéndolos como el tipo de toda la iglesia parece decir: no, voy a vencer, voy a tener el dominio.
Voy a luchar incluso hasta la sangre. Voy a pagar el precio del rescate. Voy a librar a mis amados de su enemigo. ¿Usted lo ha dicho? ¿Qué piensa en yo? Segundo yo, tercero yo. Pero digamos, Jesús no. Él no pensaba en yo. Él sabía que estaba pasando esas tentaciones. Y él se hacía una idea más completa de lo que fueron estas tentaciones que diferían. Y me daría mucho gusto que usted lo pudiera hacer con esta última parte de este mensaje. Jesús nos dijo, oren para que no entren en tentación. Esta es una propia expresión de Cristo. Es su propia conclusión derivada de esta tribulación en el Getsemaní. Entonces, cuando él dijo, oren, y miró a Pedro, a Santiago y a Juan, miró hacia el cielo y sonrió, miró a lo alto y vio el espectáculo más tremendo que jamás haya visto de lo que va a hacer el Padre con la humanidad. Ese es el significado de la oración. Por eso es que dice en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación. O ustedes van temerariamente a donde son tentados, o ustedes oran pidiendo aflicciones. Y he conocido a algunos que son lo suficiente necios para hacerlo. Siguen haciendo terquedad. Ustedes que se ponen a sí mismos donde tientan al diablo para que los tiente, pongan atención al propio ejemplo del Maestro. Él sudó grandes gotas de sangre cuando fue tentado. ¿Para qué tienta usted al diablo cuando usted no tiene que ir a buscar la tentación? Iglesia, hoy pídale a Dios que te libre de una gran tribulación. Ore pidiendo en esta noche y cada día, no nos metas en tentación. Ninguno de nosotros hubiéramos podido soportar estas tentaciones que hizo Satanás en contra de Jesucristo. Se lo aseguro que no. Ninguno podría seguir diciendo, yo no puedo hacerlo, porque le está entregando su vida en bandeja de plata al diablo. Hoy se debe levantar una iglesia gloriosa en la tierra, digna representante del quien venció todas las tentaciones, Salvador y Redentor, porque lo que Él hizo, lo hizo por amor a ti y a tus generaciones. ¿Dónde estará esa iglesia que pueda decirle, heme aquí, úsame como tú quieras? Porque el precio que pagó mi papá, tu padre, nuestro padre, fue muy costoso de haberte entregado delante de Satanás. Inclina tu rostro. Cierra tus ojitos. Y dile, ¿qué es lo que está más utilizando Satanás en las tentaciones para que tú le entregues tu cuerpo, alma y espíritu? ¿Qué es lo que Satanás utiliza en contra tuya para que tú no le entregues tu cuerpo, alma y espíritu a Jesucristo? Satanás se ha hecho archimillonario a costillas de muchos hijos que le entregan su cuerpo, su alma y su espíritu. Pero al Rey de Reyes, al rico, que ya pagó, usted no lo quiere pagar. Y no lo quiere pagar porque Él te dijo, Jesucristo te dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu propia cruz y sígueme. En esta noche, piense un momento ahí con tus ojitos cerrados. ¿Cuál es la tentación más fuerte que tienes al día de hoy? En donde Satanás se ha apropiado de tu mente, de tu corazón. El mundo celebra un show, un espectáculo,
de traición y exhibicionismo y de fascinación, de hacer sentir a la gente un remordimiento, pero no un arrepentimiento. ¿Usted cree que usted está listo y lista para partir esta noche al cielo? ¿Usted cree que esta noche, se lo digo con mucho temor, tu alma se salvaría? No hemos hecho nada. No nos alcanza para nada lo que hemos hecho. Yo aquí estoy temblando de saber que lo que estoy hablando no me lo puedo inventar. No es un estilo que yo quiera poner en la iglesia para traer miedos o temores, es algo real. Nosotros no podemos seguir una vida de cristianos pensando que Cristo es solamente decir perdóname y te recibo y entres a mi corazón y ya eso fue suficiente. Tú lo pagaste y yo no tengo que pagar nada. No podemos seguir mostrándole al mundo una religión falsa, mentirosa. Eso lo estamos viendo jueves y viernes hasta el domingo. Estamos mirando una cruz que ya está vacía y mañana lo pone en un sepulcro que sigue vacío. Los huesos de Alá y de Buda están en la tierra y los de Jesús no están. Hace 5.787 años esos huesos no están en la tierra y la tierra sigue mostrando algo como estuviera en la tierra, que necesita un 24 para un pesebre otra vez. Pero no entendemos todo lo que él sufrió en ese Getsemaní. Nadie de nosotros sería capaz de brotar sudor de gotas de sangre por más tribulación, por más angustia. Pero él, sintiendo todo el pecado de la humanidad, cuando su papá le dijo al cielo: cierren todo, déjenlo solo. ¿Cuántas veces tú has estado solo y sola y se te cerró todo y no has entendido? La iglesia necesita que nos levantemos con eso. ¿Qué es lo que necesita la iglesia de Cristo? Y aprendamos a pagar el precio, que tomemos la cruz como Él la tomó y lo sigamos con esa cruz. Que lo sigamos y le digamos: heme aquí. Aunque venga tribulación, dificultad, problemas, lo que venga, yo no me dejo, yo no voy a hacer nada, no voy a prestarle la boca a Satanás, no voy a dejar que Satanás tome y me lleve en su tentación. No podemos seguir de encuentro en encuentro, no podemos seguir haciendo oraciones. No, tenemos que hacer algo urgente. El mundo se está perdiendo. Por ahí vi a un pastor que fue donde los homosexuales y empezó a predicar y se le vinieron todos los homosexuales y le tiraban piedra y lo atacaron. Y ese hombre no sabía qué hacer y la misma iglesia empezó a esconderse, a meterse en los almacenes, y ese hombre también, porque ya no sabían qué hacer. Nadie está diciendo que vayamos a pelear y agarrarnos a palo ni a machete, pero si no hay poder en la palabra, Dios nos tiene que dejar solos. Dios nos tiene que dejar pasar allí, porque no estamos haciendo de acuerdo a lo que Él está enseñando, de acuerdo a lo que Él sufrió. Estamos haciendo nuestra naturaleza, seguimos en nuestra naturaleza, seguimos en esa misma caída. Pero somos buenos para pedirle las bendiciones. ¿Cómo le pedimos bendiciones cuando no hemos hecho nada de Él? ¿Cómo me atrevo a tocar sus bendiciones? Por amor de Cristo, iglesia, entendámoslo. Santo, aleluya, qué peso de carga me puso hoy el Señor.
Wow, santo, aleluya. Oremos. Amado Padre, hoy entendemos por qué nuestras vidas son así. En esta asignación, Señor, haciendo lo mejor posible, Señor, para hacer que tu pueblo lo reciba en su corazón. Hablé de algo que tú me pusiste en el espíritu, no una novela, no una historia. Lo que tú pudiste pasar allí en el Getsemaní, donde pensaste en mí y en todos nosotros que estamos hoy, en donde tú nos miraste con amor antes de nacer, porque ya nos vistes en el cielo que veníamos para acá. Jesús de Nazaret, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, porque los falsos maestros nos han enseñado. Perdónanos, porque amamos una doctrina en la cual vivimos de acuerdo a una letra muerta y no a una letra viva. Perdónanos, porque no vivimos en la revelación de tu palabra escrita, sino en las palabras nuestras. Perdónanos, porque no nos alcanza hoy todavía. Si nos muriéramos, no nos alcanzaría para entrar al cielo. Tenemos una cruz muy pequeñita que no nos hace sentir esa carga del pecado que cargamos. Espíritu Santo, usa mis palabras para que estos corazones hoy puedan decir conmigo, repítalo conmigo: Padre Celestial, perdónanos, porque hemos visto livianamente toda la obra de Jesucristo. Hemos hecho la nuestra, la de tu Hijo amado. Nunca la hemos considerado como fue el precio que pagó de haber recibido todo el pecado de la humanidad. Y por esa causa llegaron todas las legiones del infierno para querer destruirlo. Hoy, en este día, en esta noche, no te voy a decir palabras que no te voy a cumplir. Pero hoy, Señor, empiezo a abrir el entendimiento para ser un hombre o una mujer de acuerdo a la naturaleza de Cristo, porque he caminado con la naturaleza caída. No soy hijo de la libre, soy hijo de la esclava. Por eso, por no ser hijo de la libre, las promesas de tus bendiciones no han llegado a mi vida, porque sigo en la esclavitud como hijo o hija, en lo cual participo de los rudimentos del mundo, y por participar en estos rudimentos soy tu enemigo. Soy tu enemigo. Repita conmigo: Señor mío Jesucristo, pero dígaselo desde el corazón, desde el corazón. Señor mío Jesucristo, hoy
Perdóname. Perdóname. Que ningún pecado por el cual tengo entendimiento y por los que no tengo entendimiento, me condenes y me muero hoy. Perdóname, Señor mío Jesucristo, porque tú me has solicitado que tome mi propia cruz para seguirte. Pero yo sigo la cruz de la cual me siento conforme. Entra hoy a mi corazón, Redentor y Salvador. Hoy más que nunca, te amo. Te amo. Porque lo que tú hiciste por mí, yo no lo he hecho por nadie. Y tú pagaste su precio de mucho sufrimiento, de mucho dolor, por amor a mí. Con mucho temor te pido que entres a mi corazón y voy a pelear contra todo para tenerte siempre conmigo y para que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Señor mío Jesucristo, a partir de hoy, tú eres el Rey de mi vida, de todo lo que haga. Tú eres el Rey. Y tú eres el Rey en mi casa. Y hoy se abren las puertas de mi corazón. Hoy se abren las puertas de mi casa para hacer tu obra, Señor. Porque lo que oí hoy lo es saber el mundo. Lo es saber el mundo. Pero lo haré por el amor que tú has derramado en mi vida, en el cual me has sustentado hasta el día de hoy. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí, heme aquí, úsame, úsame. Y nunca quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. Y llévame donde tú quieras llevarme. Me pongo a tu servicio para ser ese elegido o esa elegida, para que otros se salven y entiendan lo que tú pagaste en la cruz por toda la humanidad. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.